Muy buenas noches, queridos hermanos materiales y espirituales que nos acompañan esta noche. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de estar nuevamente en este trabajo de la disertación de la doctrina espírita, que tengo a bien tener la oportunidad de continuar con el ciclo de conferencias que se me es encomendado a través de una diligencia espiritual y material, a través de esa oportunidad que tenemos de servir para el bien y el pro de la divulgación de la doctrina espiritual. Para mí, en lo personal, mis hermanos, es grato el poder estar nuevamente delante de ustedes, dedicando este trabajo, primeramente que nada, a nuestro Padre Celestial, al mundo espiritual, quien es el que nos da las fuerzas y nos da los lineamientos para tener este trabajo que es encomendado y hecho con base en el amor hacia el prójimo como a sí mismo, mis hermanos. Por esta noche, mis hermanos, tengo a bien poder presentar el tema que se denomina Trabajando en el nombre de Jesús. Como lo había mencionado, mis hermanos, este trabajo de esta noche va dedicado para todos aquellos seres que nos han encomendado y nos han dado la oportunidad de seguir trabajando, pero más que trabajar en demostrarnos la objetividad que tiene por hecho el trabajar, el demostrar que somos capaces, el demostrar cuál es el verdadero sentir de ese trabajo. Cabe resaltar, mis hermanos, que dentro de la publicidad que fue hecha para poder disertar este tema, iba reflejado hacia tres hermanos que trabajan en pro de la Escuela Teosófica Luz y Caridad. Más adelante vamos a ver el por qué aparecen estas personas delante de esta publicidad. Muchos quizás dirán, es que de plano es porque tenemos que ser como ellos. La respuesta la vamos a tener durante la trayectoria de esta plática que tengo a bien poderles platicar en esta noche. Así es que mis hermanos, como les vuelvo a recalcar, para mí es un gusto y un placer estar nuevamente delante de ustedes, disertando el tema, trabajando en el nombre de Jesús. Cabe resaltar, mis hermanos, que previo a iniciar con la divulgación de esta noche, tenemos unas ciertas aclaraciones. Esta presentación contiene información en forma de resumen y por lo tanto su uso es solo para orientación general. No debe considerarse como sustituto del estudio sistematizado o del ejercicio de un criterio. Este material no sustituye la consulta a la literatura citada y los criterios acá vertidos podrían no ser compartidos por los asistentes. Como lo hemos trabajado en otras oportunidades, mis hermanos, estas aclaraciones se dan para no herir susceptibilidades, para que el criterio que usted ha ido formándose a través del diferente estudio, a través de las diferentes metodologías que a usted ha ido adaptando y que ha ido usted entendiendo la doctrina espírita, yo no vaya a venir y se lo vaya a tergiversar o vaya a entrar en un hecho de polémica como tal. Es por ello que se hacen esas aclaraciones a criterio profesional y criterio individual de disertarlos previo a iniciar con el trabajo de esta noche. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que vamos a ver o trabajar directamente en esta noche? Bueno, vamos a ver un poquito de la retroalimentación de la ley de trabajo que tuve a bien poder disertar hace un par de miércoles, en el cual desarrollamos e iniciamos este nuevo ciclo de conferencias que la Escuela Teosófica Luz y Caridad ha preparado con la objetividad de demostrar realmente la verdadera esencia y objetivo que es el tener el sentimiento de trabajar hacia tanto desde el punto de vista material como el punto de vista espiritual. Además, vamos a ver de dónde surge ese título que tengo a bien poder presentar en esta ponencia y lo vamos a hacer a través de la referencia citada de la Biblia como tal. También vamos a encontrar a través del estudio de esta noche si serán esos discípulos o son apóstoles los que trabajaron a la par de Jesús. ¿Y por qué tiene que ver los apóstoles o los discípulos en esta noche? Porque derivado de ello es donde surge este pasaje bíblico en donde dice trabajando en el nombre de Jesús. Las características del buen obrero que vamos a identificar propiamente cómo nosotros estamos trabajando, si estamos trabajando en pro
o estamos trabajando individualmente en nosotros mismos. Y propiamente todo esto lo vamos a ir enfocando y delimitando al trabajo espírita. Ese trabajo espírita en el cual nos exige a nosotros el tener una orientación, el tener bases sustentables, el tener sobre todo una empatía y un sentimiento fiel hacia poder trabajar en esta doctrina espírita. No es solamente venir y decir, es que yo trabajo en pro de la divulgación espírita, pero mi sentir puede ser con otros objetivos que no vienen, como lo es en el título de esta noche, trabajando en el nombre de Jesús. Para todos los hermanos que están conectándose en esta noche, bienvenido sea y espero que esta ponencia de esta noche sea la objetividad de que usted aprenda algo en lo más mínimo o pueda extraer lo bueno de esta plática y desechar lo malo que pueda tener, porque tampoco es de que cada ponencia va a ser al 100% perfecto, sino que siempre uno tiene sus altibajos, tiene uno sus errores, tiene uno sus deficiencias al momento de disertar como tal. Pero para mi sentimiento va a ser el pro y el amor al prójimo en el cual nosotros vamos a trabajar en esta noche. Entonces, mis hermanos, para los que no han tenido la oportunidad de tener la sintonía de este ciclo de conferencias, los invitamos a que puedan visualizar las pláticas ya que quedan grabadas en la plataforma de Facebook Live o inclusive ingresar al canal de YouTube en donde también están cargadas todas las pláticas que se dan durante las conferencias virtuales que hemos tenido derivados de la situación de la pandemia a nivel mundial. Cabe resaltar, mis hermanos, y es en especial un grato agradecimiento a los hermanos que trabajan en redes sociales, a los hermanos que están ahí atentos a darle el seguimiento de los sentimientos que cada uno de nosotros en algún momento ha expuesto a través de las plataformas de Facebook. Entonces, mi agradecimiento hacia esas personas que están siempre dispuestas a servir al prójimo. Y bien, iniciando un poquito con la retroalimentación de la última ponencia que tuve bien poder disertar, vamos a platicar un poco a través de la retroalimentación de la ley del trabajo. En dicha ponencia, platicamos un poco de los antecedentes en donde hacía alusión a que propiamente en la antigüedad el trabajar se consideraba algo como un castigo, como una penitencia y que solamente las altas jerarquías clasificadas por la sociedad eran los que delimitaban quiénes trabajaban y quiénes eran los que se servían de ese trabajo de los demás. Derivado de ello fue donde se fue surgiendo las nuevas innovaciones, donde uno de los puntos de referencia más álgidos podemos detectarlo en la Revolución Industrial en 1919, en donde se derivó y se trató de delimitar un poco esos abusos laborales que existían en la antigüedad a través de la Revolución Industrial. Cabe resaltar que desde el punto material, la creación de la Organización Internacional del Trabajo se derivó a ser una agencia tripartita en donde se ponían de referencia los empleados, los empleadores y los países participantes de dichas entidades. Todo eso, ¿por qué hace mención o por qué trae a colación esa ley del trabajo? Porque derivado de ello es donde nosotros tenemos esas necesidades psicofisiológicas que cada uno de nosotros como seres espirituales encarnados tenemos a través de la sensación de la materia. Eso es lo que nosotros podemos identificar dentro de los antecedentes que han surgido propiamente del trabajo. Cabe resaltar también, mis hermanos, que haciendo un poquito de énfasis en la época de Jesús, también Jesús nos enseñó que Él venía y su misión era la de trabajar por el pro de la divulgación del conocimiento del amor, el amor al prójimo como a sí mismo. Entonces nosotros nos hemos identificado que propiamente el trabajar no solamente es perseguir el lucro, sino que propiamente ejercer lo que nosotros estamos siendo preparados para poder servirle hacia los demás. Que el trabajo tiene una clasificación, la tiene porque se clasifica en trabajo material y trabajo intelectual. El trabajo material es en donde nosotros identificamos y exponemos todas nuestras fuerzas físicas para que el trabajo sea ejecutado como tal. Podemos citar como por ejemplo el trabajo en el campo,
el trabajo agropecuario, el trabajo propiamente derivado de la construcción como tal. Sin embargo, para el trabajo intelectual, podemos identificar y referenciar aquel trabajo en el cual utilizamos la mentalidad para desarrollar o resolver problemas que se nos puedan presentar, como por ejemplo, podemos citar a los profesionales de la abogacía, profesionales de las ciencias económicas, que utilizan la mente para resolver los problemas derivados de las situaciones que se puedan generar dentro del ámbito en el cual se trabaja como tal. Y que también a ellos se deriva ese trabajo espiritual en el cual nosotros tenemos a bien poderlo desarrollar a través del tener el contacto con el mundo espiritual, de poder ayudar al prójimo espiritual a través de las oraciones, a través de las escuchas en una comunicación mediunímica, a través del desarrollo de charlas como se están desarrollando a través de esta plataforma. Cabe resaltar, mis hermanos, que muchos me dirán, bueno, es que dentro de la transmisión quizás solamente hay 3, 4 personas, pero esas 3, 4 personas que están conectadas, alrededor de ellos existen espíritus que están extrayendo y educándose como tal. La educación es la base para iniciar con el cambio de nosotros mismos, tanto encarnados como espirituales como tal. Y que derivado de ello, tal y como lo había mencionado al principio, las cosas terrenales y celestiales son las que en algún momento nosotros llegamos a lograr obtener derivado del trabajo que nosotros vayamos a desarrollar y desenvolver, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista espiritual. En el material nosotros decimos, es que yo voy a trabajar por tener un carro, por tener una casa, por pagarme un viaje, por tener suficiente capacidad económica para el momento de adquirir bienes y servicios, pero que sin embargo no es la objetividad de nosotros desarrollar nuestro trabajo. Por otra parte, también identificamos nosotros las cosas celestiales. ¿Qué serán esas cosas celestiales que nosotros perseguimos? Es el progreso moral a través de las diferentes reencarnaciones y cómo vamos nosotros a obtener esa riqueza celestial, riqueza espiritual, a través de que nosotros seamos serviciales con las demás personas, tanto encarnados como espirituales. Aquí no es donde existan delimitaciones, es que yo solo voy a servirle a los hermanos que llegan a las escuelas o centros espíritas, yo solamente voy a ser buena persona ante la humanidad de mi familia, no. Aquí nosotros no vemos ni identificamos propiamente, o de una mejor manera dicha, no estratificamos a quién vamos nosotros a ser serviciales como tal. Entonces, mis hermanos, los invito para que puedan tener un mejor enriquecimiento de esta plática de esta noche. Para los que no han tenido la oportunidad de visualizar dicha ponencia, los invitamos a que puedan tener la oportunidad de verla y aumentar más el conocimiento que esta ley del trabajo, que es muy amplia, pero que su servidor trata de delimitarla para que tengamos un mejor aprovechamiento y un mejor entendimiento como tal. Y tal y como le dice la imagen, cada uno de nosotros debe de amar nuestro trabajo que nosotros estamos capacitados y que nos hemos preparado para desarrollar. Así es como, mis hermanos, es en donde nosotros entramos de lleno a hacer referencia en cómo surgió el tema de esta noche, trabajando en nombre de Jesús. Y eso nosotros lo identificamos a través del pasaje bíblico en Colosenses 3:17, y donde nos hace referencia, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces acá es en donde nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que Jesús nos trató de identificar y decir que todo lo que nosotros lo hagamos, no lo hagamos por quedar bien con X persona, no lo hagamos por quedar bien con la persona que nos está viendo. Jesús lo que nos trató de decir a través de ese pasaje bíblico a interpretación personal es de que todo lo que nosotros hagamos, cuando nos hace referencia de palabra, es cuando nosotros venimos y hacemos promesas que nosotros estamos capaces por cumplir. ¿Cómo lo podemos nosotros identificar en esa parte? Cuando nosotros estamos
siendo reclutados por un trabajo nuevo. En una entrevista nos dicen, mire, usted puede hacer esto, y nosotros decimos, sí, sí lo puedo hacer. ¿Usted está dispuesto a servirle a los demás? Sí, estoy dispuesto a servirle. Entonces nosotros ya estamos haciendo alusión a cosas de palabra como tal. Y de hecho, es que no solamente nosotros lo digamos como tal, sino que también tengamos esa conciencia y consentimiento de que lo que nosotros estamos diciendo lo tenemos que hacer, pero no como lo había dicho al principio, para quedar bien con la persona A, para quedar bien con la persona B, para quedar bien con los hermanos de la escuela como tal, no. Aquí nosotros debemos de hacerlo en el nombre de Jesús como tal, pero Jesús, ¿qué nos hace referencia? ¿Qué fue Jesús para nosotros durante esta existencia que Él tuvo la oportunidad de reencarnar en el planeta Tierra? Es el amor como tal, el amor al prójimo. Y sobre todo, sabemos de que nosotros cuando desarrollamos un trabajo, cuando nosotros damos algo, no estamos anuentes a decir, ay, ojalá que me espere algo bueno, una recompensa por decir eso, por haber hecho eso, ¿no? Siempre debemos de dar las gracias a Dios Padre por medio de Él como tal. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo propiamente en este pasaje bíblico lo vamos a ir desarrollando a continuación como tal. Estos pasajes bíblicos Jesús viene y se los da a estos hermanos que lo acompañaron durante su trabajo a través de este planeta Tierra. Y es acá donde Jesús dejó algunos escritos para la posterioridad y es en donde nos hace referencia al libro de obras póstumas en el estudio sobre la naturaleza de Cristo en Fuentes de Pruebas, párrafo 1, que Jesús no dejó nada escrito. Sus únicos historiadores son los apóstoles, quienes tampoco escribieron nada en vida del maestro. Ningún historiador profano habló de él. Solo los evangelios documentaron su vida y su doctrina. A él pues se debe acudir como tal. Entonces, ¿qué es lo que nos hace referencia a todo lo que acabamos de platicar? De que Jesús dejó esos pasajes bíblicos derivados a través de que solamente debíamos nosotros de ponerlo en práctica. ¿Y cómo se iba a hacer referencia a todo lo que Él en algún momento nos trató de enseñar? A través de percibir el conocimiento que Él nos daba y desarrollarlo y desenvolverlo en esa parte como tal. Entonces es aquí, mis hermanos, donde nosotros entramos de lleno en ese análisis razonable de que propiamente lo que nuestro hermano Jesús nos dejó a través de su existencia corporal fueron los hechos, no solamente fueron las palabras que él mismo mencionaba. No era que decía, ah, es que Jesús dijo. Sí, Jesús lo dijo y lo practicaba como tal, que es tal y como se los hacía referencia en la anterior lámina como tal, y que a través de las diferentes investigaciones, a través de las diferentes pruebas que Allan Kardec obtuvo a través del estudio sistematizado de la misma, en obras póstumas es donde hace referencia a esto que nosotros le estamos haciendo énfasis como tal. Como les digo, no quiero entrar en una polémica en decir, ah, es que entonces lo que nosotros estamos haciendo no está tipificado, no está codificado, no. Lo que se hace aquí es extraer propiamente la base y empezarla a delimitar como tal. Pero muchos de los que están acá me podrán decir, pero ¿y quién soy yo para empezar a hacer esa delimitación? Porque recordémonos que cuando son ponencias tal como de este grado pueden decir, bueno, ¿y este quién se cree para estar haciendo ese tipo? Este es un anticristo, este no está bajo los parámetros de nuestro Padre Celestial. No, mis hermanos, no se trata de hacer esa parte. Se trata de propiamente tomar y extraer la verdadera esencia de lo que nos quiere dar a entender y del verdadero comportamiento que nosotros vamos a tener delante del prójimo como tal. Pero acá hay algo donde hace referencia y una cosa nos lleva a otra. Aquí mismo nos hace referencia que son apóstoles como tal. Entonces, cuando nos hacen referencia en otros lados, nos dicen fueron discípulos, fueron apóstoles. ¿Quiénes eran los que acompañaban a Jesús realmente durante su existencia corporal? En la religión cristiana,
Los apóstoles son los hombres escogidos por Jesús de Nazaret para que fueran pescadores de hombres, es decir, multiplicar su presencia y propagar su mensaje que él hacía alusión durante la cita que él tenía en esta existencia corporal. Pero por otra parte, por extensión, el término apóstol ha devenido una expresión utilizada para identificar al propagador de una doctrina o creencia religiosa e incluso a los individuos que diseminan ideas sociales y políticas. Entonces es acá, mis hermanos, donde empezamos a analizar propiamente esos parámetros escritos que en muchas oportunidades tiende a confundir. ¿Por qué? Porque como se los hacía referencia en diferentes lugares, hacen alusión que son discípulos. Nosotros a través de este estudio sistematizado de la doctrina espírita, hacemos referencia a que el apóstol son los hombres escogidos por Jesús de Nazaret para que fueran hombres pescadores de hombres. Si yo, como buena persona, tengo buenos actos, yo llamo la atención de un espíritu reencarnado que quiere seguir esos pasos como tal. Ojo con eso, no estoy diciendo que va a ser lo mismo que yo, que se va a vestir igual que yo, no. Él va a tener la verdad, la verdadera inducción de comportamiento hacia los demás. Si yo me dedico a una profesión como tal y alguien que se está preparando ve y dice, ah, qué buen muchacho ese, qué buena muchacha, cómo se desempeña, cómo se desarrolla, yo ya sé cómo es la verdadera esencia como tal. Pero ¿qué pasa cuando existen parámetros entre los cuales, yo delante de un grupo de personas soy una cosa, pero detrás de ellas soy otra persona? Es acá en donde empieza la verdadera delimitación a lo que propiamente nosotros estamos tratando de llegar al extracto como tal. ¿Y eso qué tiene que ver con Jesús trabajando en el nombre de Jesús? Pues tiene que ver mucho, mis hermanos, porque de lo general estamos llegando a lo específico como tal. Entonces, ¿eran 12 apóstoles o 12 discípulos? La respuesta, mis hermanos, es que los hermanos que Jesús escogió, él sabía propiamente el sentimiento de cada uno de los hermanos que en esa oportunidad él seleccionó para ser los delegados de continuar con toda la enseñanza, con todo el adoctrinamiento que se ha conllevado a través de generaciones tras regeneraciones. ¿Será que la esencia del amor que Jesús indicó y demostró hace más de 2000 años será la misma en la actualidad? La respuesta sí. ¿Y cómo era la verdadera misión de estos hermanos como tal, si eran apóstoles o discípulos? Vámonos a la definición propiamente y a la redacción que nos hace referencia al diccionario de la Real Academia Española. Apóstol deriva del griego aposteio, que significa enviar. Por otra parte, discípulo deriva del latín discípulos, que significa estudiante o pupilo como tal. Entonces es acá, mis hermanos, donde identificamos propiamente que apóstol, tal y como lo hacía referencia a las obras póstumas de Allan Kardec, hace referencia a que esos apóstoles eran los enviados por Jesús como tal para continuar con ese trabajo y esa objetividad de lograr expandir el conocimiento y la esencia como tal. Existe un dicho en donde dice, una golondrina no va a ser verano como tal, y es acá en donde lo traemos y lo ejemplificamos y lo tratamos de incorporar a esa parte como tal. Jesús no solamente él iba a ser el que iba a continuar con el trabajo tal, y asimismo han existido generaciones tras generaciones espíritus de alta evolución que han venido a reencarnar a este planeta Tierra y que han venido a dejar su legado para que nosotros tengamos en la verdadera esencia y el camino por seguir. Por otra parte, identificamos que el discípulo significa el estudiante o pupilo. Entonces nosotros seremos discípulos a través del estudio de la enseñanza de Jesús. La respuesta es sí. Y ese significado de estudiante es propiamente tener ese conocimiento, analizar sistematizadamente tal y como lo venimos haciendo en esta noche y tener nuestro criterio sustentado bajo comprobaciones que nosotros estamos teniendo en esta noche. Si se dan cuenta, a través de mis diferentes
ponencias que he tenido la oportunidad de disertar, todos los cito en normas APA. ¿Por qué? Porque la actualidad de porque la esencia propiamente de estas ponencias me exige a mí realmente tener las bases de donde estoy extrayendo yo la información y que son bases sustentables y que son bases razonables como tal. Como les digo, estas ponencias no solamente ingresan hermanos dedicados propiamente al estudio de la doctrina espírita. Al ser una ponencia pública, yo me puedo identificar o de encontrar personas que no compartan con este criterio, con este estudio que lo estoy realizando de esta manera. Quizás para alguien que tiene más conocimiento y más experiencia en el estudio de la doctrina espírita diga, ah, no, qué aburrido, mejor me voy de esta ponencia porque no me está trayendo nada de lo que yo esperaba. Pero propiamente si nosotros vemos que de lo general estamos llegando a lo específico, que propiamente se trata este tema, trabajando en el nombre de Jesús, vamos a darnos cuenta de que, ah, sí, vamos de lo general a lo específico, de lo general a lo específico, manteniendo esa secuencia y y realizando un encierro del entorno que abarca esta plática. Entonces, mis hermanos, ya que nosotros tenemos el conocimiento de si es apóstol o discípulo, ya en esta parte lo hemos identificado como tal. ¿Y por qué tuvimos que hacer referencia a todo eso? Bueno, ¿qué finalidad tenía la mediunidad de los apóstoles de Jesús? Es acá en donde entramos de lleno en que todos mis hermanos, todos absolutamente tenemos mediunidades, que cada uno de nosotros tenemos ese poder de identificar y desarrollar nuestro trabajo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 26, dad de gracia recibiste, dad de gracias. Y nos hace referencia a lo siguiente. Los medios modernos, porque también los apóstoles de Cristo tenían mediunidad, han recibido asimismo de Dios un don gratuito, el de ser los intérpretes de los espíritus para instruir a los hombres, para mostrarles el camino del bien y conducirlos a la fe, y no para venderles palabras que no les pertenecen. No son estas productos de su concepción, ni de sus investigaciones, ni de su trabajo personal. Entonces, ¿qué es lo que venimos nosotros de lo general a lo específico? Que el trabajo que ellos tenían encomendado por Jesús, al ser enviados de continuar con el legado, de continuar demostrando cómo es la verdadera esencia del amor y del amor al prójimo, es derivado de esta situación. ¿Tiene que ver con la ley del trabajo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento, porque el enseñar es parte del trabajo que cada uno de nosotros hemos identificado y hemos nosotros tenido la oportunidad de dar encomendado. Pero ¿y por qué dice de gracia recibiste, dar de gracias? Para los que tienen la oportunidad de tener una mediunidad facultativa, les pregunto, ¿cuánto les costó económicamente desarrollar esa capacidad de tener el acercamiento con el mundo espiritual? La respuesta es nada. Entonces es acá en donde nos hace referencia de que propiamente Jesús a través del trabajo no perseguía el lucro económico financiero que como en la actualidad nosotros tenemos. Con eso tampoco quiero decir, ah, es que usted tiene que trabajar de gratis, no. Tenemos necesidades materiales que son solventadas a través de la adquisición de bienes y servicios con una contraprestación económica. Yo no puedo llegar al supermercado y decir, miren, regálenme comida porque no tengo cómo pagarles esa comida. No, vivimos ante una sociedad en la cual ha ido evolucionando económicamente, pero que no debemos de perder esta parte como tal. No porque yo tengo la capacidad y oportunidad de tener contacto con el mundo espiritual, yo vaya a aprovecharme de esa situación como tal. No es de que yo venga y vaya a decir, ah, miren, por una consulta mediunímica, por una sesión, por una oración, por un evangelio en el hogar, es tanta cantidad de dinero. Ah, o es que la Escuela Teosófica Luz y Caridad, por estas charlas que tiene a través de esa plataforma de virtual, pide un depósito económico en una cuenta de PayPal, pide una cuenta monetaria, ¿no? La respuesta es porque propiamente este conocimiento no es derivado de Marvin Mauricio, no es derivado de la Escuela Teosófica Luz y Caridad,
ha sido extraído propiamente de obras literarias que tuvo a bien nuestro hermano Allan Kardec desarrollarlas durante la misión de la existencia como tuvo. Y tal y como lo menciona acá, el de ser intérprete de espíritus para instruir a los hombres. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta noche o cuál es la oportunidad que tengo de darles en esta noche, mis hermanos? Esa instrucción, esos lineamientos con bases racionales que son derivados propiamente de, primero que nada, de Padre Celestial, de la inducción de los espíritus, que en algún momento, bueno, no en algún momento, siempre tenemos esa capacidad de percibirlos y saber que siempre están a nuestro lado y que propiamente es para demostrar el camino del bien. ¿Cuál es el objetivo mío realmente, mis hermanos? Demostrarles con bases sustentables, con bases razonables, que este estudio de la doctrina espírita, primero usted lo tiene que sentirse identificado propiamente. Con esto tampoco estoy diciendo, mira hermano, usted en sus redes sociales tiene que demostrar de que es espírita 100%, ¿no? Usted tiene que demostrarlo con los hechos dentro de la sociedad. Yo puedo tener en redes sociales lleno mi Facebook de citas bibliográficas de Allan Kardec, citas de Francisco Cándido Javier, citas de hermanos de alta evolución, pero si propiamente yo dentro de mi hogar no lo convivo, no lo practico, mis hermanos, absolutamente estamos tergiversando la verdadera esencia del estudio de la doctrina espírita como tal. Entonces, ¿cuál era la finalidad de los apóstoles que tenía Jesús? Era de delegar y demostrar y continuar con el legado como tal. Y con eso, mis hermanos, entramos de lleno a las características de un trabajador como tal. Ese trabajador que en muchas oportunidades nosotros vemos e identificamos y decimos, bueno, pero yo como trabajador tengo que ser así, tengo que ser allá, tengo que sentir propiamente. Esta características propiamente es a través de un criterio muy personal, pero que considero que viene apegado propiamente a lo que venimos y estamos platicando en esta noche. Las características del trabajador debe ser que debe trabajar en el nombre de Jesús. ¿Pero qué significa el trabajar en el nombre de Jesús? El verdadero sentimiento hacia los demás. Trabaja con unción. Es cuando nos hace referencia de que nosotros debemos de buscar un bien común y no solamente nuestros intereses intrapersonales como tal. Muchos decimos, es que solo con que estén bien mis seres queridos, basta y sobra. Pero entonces, ¿dónde dejamos a los demás hermanos? ¿Dónde tenemos esa empatía que realmente nosotros hemos tenido o pretendemos demostrar hacia los demás? Y por otra parte, mis hermanos, trabajar con esa integridad que nos caracteriza a cada uno de nosotros. La persona A, la persona B pueden tener la misma profesión, pueden tener los mismos conocimientos, pero la integridad de cada uno va a ser muy diferente derivado a que cada uno de los hermanos encarnados o espirituales ha sido el de instruirse con valores, con responsabilidades y con sentimientos como tal. Podemos tener a un profesional A y un profesional B, pero propiamente uno puede tener y ser más empático y el otro puede tener más desarrollado intelectualmente sus capacidades, pero la integridad debe de mantenerse en armonía y en unidad para cada uno de estos seres. Trabajar con amor. Cuando nos hace referencia a trabajar con amor propiamente, nos hace alusión a que nosotros debemos de amar el trabajo que cada uno de nosotros desarrolla. Es que a mí no me gusta donde estoy trabajando. Mi hermano, usted está en todo el derecho, en todo su libre albedrío, de poder buscar y aspirar a un mejor trabajo. ¿Verdad? Pero que siempre, cada trabajo, mis hermanos, nos deja una enseñanza y esa enseñanza es la que nosotros debemos de desarrollar, el amor como tal. Trabajar con diligencia es saber hacia dónde nosotros queremos llegar, qué es lo que nosotros queremos lograr a través del trabajo que estamos desarrollando, tomar iniciativas en decir, bueno, empecemos, hoy podemos tener esa oportunidad de cambiar lo malo que hicimos el día de ayer o empezar una nueva secuencia si cada uno de nosotros tuvo errores.
¿Está permitido los errores? La respuesta es sí. Sin embargo, cada uno de nosotros debe tomar esa iniciativa, ya que a través del libre albedrío, cada uno de nosotros sabe cuándo, cómo y cómo desarrollar y tener una nueva oportunidad, camarada. Y trabajar con perseverancia, mis hermanos, se deriva a que nosotros, si no obtuvimos o no tuvimos de regreso lo que nosotros anhelábamos, no nos demos por vencido. Primero, porque Padre Celestial siempre nos acompañará, el mundo espiritual estará acompañándonos, querramos o no querramos, y propiamente por los seres queridos, materiales y espirituales, que creen en uno y salen avantes ante las diferentes circunstancias que se nos puedan presentar. Entonces, estas son algunas de las características del trabajador como tal, pero para que usted, en donde esté sintonizando esta transmisión, pueda decir, bueno, estoy trabajando bien, estoy trabajando mal, ¿qué clase de trabajadores somos nosotros? Y estas preguntas usted misma se las va a preguntar internamente. ¿Cómo trata a sus clientes o compañeros de trabajo? Es ahí en donde nosotros ya empezamos a autoanalizarnos propiamente si estamos trabajando en pro o estamos trabajando únicamente a través de una individualidad como tal. ¿Cómo tratamos nosotros a nuestros clientes? Ah, es que yo al cliente solo lo busco porque lo único que persigo es el lucro como tal. Pero si yo presto un servicio, preguntarle a nuestro cliente si está satisfecho o cumple con las expectativas y resuelve las necesidades que él tiene por el cual se abocó hacia nosotros, es lo que habla mucho de cómo nosotros estamos trabajando. Sin embargo, desde el punto de vista de trabajo en relación de dependencia, cómo nosotros nos comportamos con los compañeros de trabajo. Ah, es que solamente quiero ser yo el que hace todo y después me quejo de que solo me dejan a mí y no puedo trabajar en equipo, son de las situaciones que propiamente nosotros debemos de ir identificando y clasificando como tal. ¿Cuánto cobramos por nuestro trabajo? Son de las situaciones que quedan a decisión de cada uno de nosotros. Tal y como lo hacía alusión al principio, mis hermanos, nosotros vivimos ante un mundo económico en donde la contraprestación y satisfacción de necesidades proviene de una cantidad monetaria económica. Y es ahí en donde, mis hermanos, nosotros debemos de tener esa razonabilidad y no sustentarnos ni aprovecharnos de la necesidad de quien nos está contratando o comercializar con los bienes y productos al cual nosotros nos dediquemos como tal. Y es acá en donde hago énfasis a disertadores de temas espíritas en donde dicen, ah, es que usted tiene que ayudar a los demás. Y resulta que cuando ellos obtienen salarios altos, no vienen y comparten de las riquezas que ellos dicen que tenemos que tener. Entonces es acá en donde volvemos a las ambigüedades que generan el decir, ah, es que yo sí soy así, pero en la práctica ya es otra cosa. Entonces, mis hermanos, es acá en donde queda cada uno, a criterio de cada uno intrapersonal, cuánto desarrollar por eso. Y lo que debemos de estar conscientes, mis hermanos, es que propiamente cuando sea clasificatorio ese cobro de moneda monetaria, es que usted va a decir cuánto va a cobrar por esa situación o servicio. Tampoco estoy haciendo aquí alusión de que, ah, porque si usted tiene un centro espírita o porque usted tiene una facultad mediunímica, usted va a cobrar una cierta cantidad de dinero. Ojo con eso. Eso no es así, mis hermanos. ¿Cuántas horas del día nosotros trabajamos, mis hermanos? Nosotros pues estamos, o dentro del mundo material tenemos 24 horas, entre las cuales nosotros la podemos decir, bueno, 8 horas trabajo, 8 descanso y las otras 8 horas es para mi crecimiento intelectual como tal. Pero ¿qué pasa cuando hace referencia a cuántas horas del día trabajo? Si nosotros como trabajadores estamos entrando a un trabajo y ya estamos anhelando las horas por salir, automáticamente, mis hermanos, nosotros no estamos efectuando al 100% nuestro trabajo. Que tengo la convicción de que tenemos necesidades, que tenemos familia, que tenemos cosas por hacer, la respuesta es sí, pero para todo hay un tiempo prudente como tal. ¿Cuáles días de la semana trabaja? Pues son de las situaciones que Jesús nos vino a enseñar y de que viene a romper todos los estereotipos que en alguna oportunidad en la antigüedad se tenía.
Dentro de los antecedentes históricos del trabajo, existía que el día sábado no se desarrollaba ninguna actividad como tal. Jesús vino y nos vino a enseñar que no hay día, no hay hora, ni hay fecha para solventar las necesidades como tal. Por ejemplo, traemos a colación la ejemplificación de que cuando nosotros oramos como tal, nosotros oramos todos los días. Ah, no, es que hoy porque es domingo, porque es sábado, es día de descanso y no voy a orar. No, nosotros debemos de estar prestos y dispuestos a trabajar como tal. Pero ¿qué pasa dentro de la legislación laboral guatemalteca de todos los que nosotros desarrollamos un trabajo? Siempre andamos buscando qué día hay asuetos, qué día hay descansos, para no ir a desarrollar nuestro desempeño y nuestro trabajo como tal. ¿Y qué pasa si nosotros nos toca que ir a trabajar? Estamos persiguiendo lucro. Ah, es que en la ley tipifica que se debe pagar el 50% extra por haber venido a trabajar en un día típico de trabajo. Son de las situaciones que claramente, como lo mencioné en la ponencia anterior, ya los tiempos de antes no son los mismos que en la actualidad tenemos. El mundo ya cambió. Nosotros debemos de estar prestos y dispuestos al trabajo como tal. Y si nosotros tenemos empleados, mis hermanos, ¿cómo los tratamos a ellos? Es acá en donde hago alusión a que propiamente yo puedo decir es que yo soy un gran hermano de la doctrina espírita, pero si a mi empleado que yo tengo bajo mi relación de dependencia, ni siquiera logro cumplir con el pago del salario que tipifica la ley material, mis hermanos, entonces automáticamente nosotros no estamos teniendo unas buenas bases razonables y sustentables del desempeño de ser un buen trabajador o colaborador como tal. Entonces, esta clasificación, mis hermanos, cada uno de nosotros la puede contestar intrapersonalmente y que propiamente no es con el afán de venir y decir, ah, que usted está mal, usted está bien, no. Es para que cada uno de nosotros nos autoanalicemos y estemos poniendo en práctica lo que en esta noche estamos tratando de llegar a esa objetividad de trabajar en el nombre de Jesús. Hay algo que dentro del plano terrenal hacemos referencia mientras estamos nosotros en el mundo de los negocios. Hay una frase en la cual voy a citar que muchos en alguna oportunidad han dicho, familia es familia, negocios son negocios. ¿Será cierta esa frase que nosotros en algún momento hemos dicho o porque en series muy famosas de la televisión, como Pablo Escobar cuando era joven, que mencionaba y que decía, ah, es que familia es familia, negocios son negocios? Propiamente lo vamos a ver dentro del punto de vista de esta noche. Muchos hacen una distinción entre su vida espiritual y su vida profesional. Dicen que es necesario dejar sus valores cristianos en el templo para poder ser exitoso en la oficina o en el taller. Un discípulo entregado no distingue entre lo espiritual y lo profesional. Hace todo en el nombre de Jesús. Y es acá, mis hermanos, donde propiamente traigo de referencia una ejemplificación de la vida real que dentro de la universidad y mi profesión nos hacían referencia a que los negocios familiares, porque llegan en algún momento a ser un fracaso dentro del mundo económico, la respuesta no es de que el negocio sea malo. Lo malo es la base con la cual nosotros estamos siendo cimentados al iniciar un negocio como tal. Resulta que este estudio que realizó esta universidad en Estados Unidos hizo referencia a una empresa colombiana en la cual era familiar. Esta empresa propiamente era fundada por papá, por mamá, por tres hermanos. Resulta que ellos vivían en mundos diferentes, fueron formados en mundos que propiamente cada quien en su mundo no compartían en la mesa, no tenían ese aprovechamiento y esencia de la familia como tal. Entonces, por lo tanto, el progreso moral de estos hermanos no era el adecuado ni el apto como tal. ¿Por qué hacemos referencia y por qué estamos mixtificando lo material con lo espiritual? Porque esa mixtificación llega a tener resultados dentro de nuestro comportamiento intelectual y moral de una existencia como tal. Es acá en donde estos familiares, al no tener el amor al prójimo,
que sabemos que nuestro prójimo primordial es el que vive en casa, deseaba hacer de menos a su hermano como tal. Ah, es que yo quiero tener más que mi propio papá, es que yo quiero tener más que mi hermano menor. Y es acá en donde ellos empezaban a autorrobar con ellos mismos. La respuesta y la esencia es que será que Jesús nos dijo que nosotros teníamos que aprovecharnos de los demás. La respuesta es no. Jesús nos dejó enseñado que debemos de amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo como tal. Entonces, si nosotros vamos a amar al prójimo, ¿será que será conveniente venirme y aprovecharme de este hermano que está invirtiendo dentro de un negocio? La respuesta es no. Entonces, cuando nosotros hacemos cita a esa frase de familias, familias, negocios en negocios, es porque nosotros tenemos esa mala estructura de que no tenemos una base moral ante estas situaciones como tal. ¿Y qué pasa dentro de las familias como tales? En mi caso, se ha tenido esa convicción y esa convivencia. Ah, es que porque él tuvo la oportunidad de estudiar, entonces nos tiene que ayudar a los demás. La respuesta es sí, pero esa ayuda no tiene que ser propiamente económica, ni tampoco tiene que ser con esas referencias como tal. Puede ser a través de una ayuda de demostrarle cómo es el camino, de que conlleva un trabajo como tal. La respuesta es sí, y que no hay resultados fáciles. La respuesta sí. Entonces, propiamente nosotros al tener esta clasificación, llegamos a ese criterio de que para no continuar con esa frase que tenemos mal interpretada, debemos de tener una base razonable del amor hacia el prójimo para poder iniciar como tal esos negocios. No solamente el negocio desde el punto de vista material, sino que también desde el punto de vista espiritual. Pero ¿cómo vamos a negociar desde el punto de vista espiritual? Si yo tengo necesidades de una parte o tengo pruebas y mi hermano me puede ayudar a través de mandar buenos pensamientos, ahí es en donde nosotros estamos teniendo ese amor y esa caridad como tal. Pero que lastimosamente nuestro materialismo no nos permite verlo desde ese punto de vista, es en donde ya se generan esas discrepancias y decir, ah, no, es que porque como él tiene dinero, me tiene que dar dinero como tal. No, las riquezas materiales y espirituales no solo se derivan de la moneda tal y como aparece en el apartado ahí en billetes de a $100, no. Ah, es que solamente va a ser familia si me da ayuda económica, de lo contrario, no es mi familia, ni me acuerdo de ellos, y solamente me voy a acordar de ellos cuando es su cumpleaños en una llamada telefónica. La respuesta no debe ser así. Por otra parte, también aquí hace referencia cuando muchos se olvidan al obtener un grado académico de ese amor al prójimo hacia los demás. Ah, es que ahí viene fulano de tal con un nivel académico de tal nivel. La respuesta no, mis hermanos. Yo durante un proceso material que acabo de tener, identifiqué propiamente que el afán de lograr un grado académico sí es bueno dentro del progreso intelectual, pero la riqueza de poder tener y ser servicial hacia los demás es lo que va a ser la esencia como tal. Es por eso, mis hermanos, que como se los hacía referencia a diferentes disertadores de temas y ponencias de la doctrina espírita, dicen, ah, es que usted tiene que hacer eso, tiene que ser humilde. Pero mientras ellos tienen sus niveles altos intelectuales y dicen, ah, no, es que yo no hago eso porque mi profesión no me lo permite. Ah, no, es que yo no ayudo dentro del centro espírita haciendo limpieza porque mi nivel académico es alto y no me lo permite hacer. No, entre mayor grado académico uno tenga, mayor servicial debe ser uno. Y no solamente delimitarnos, ah, es que yo solo me preparé para un área, para las demás áreas yo las voy a desentender porque ya mi profesión es única y auténtica. Mis hermanos, ante esta situación nosotros hemos identificado y demostrado propiamente que los negocios en este punto de vista deben de llevar siempre esa base y hacerlo en el nombre de Jesús. Pero, Marvin, toda la noche te has tratado de decir que tenemos que hacerlo todo en el nombre de Jesús, que es a lo que nos hace referencia a esa parte. Bueno, hacerlo en el nombre de Jesús nos da referencia y nos da la pauta, primero que nada, en la autoridad que Jesús nos ejerció a través de empoderarnos y decirlo, de que todo bajo la convicción y autorización de nuestro Padre Celestial lo podemos realizar.
¿Cómo lo podemos ver nosotros ejemplificado? Si la voluntad de nuestro Padre Celestial está en ser nosotros y preparar un cierto trabajo, tenemos esa oportunidad con nosotros. Si Dios es, hay una frase que dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces es acá en donde esa autoridad que Padre Celestial nos permite de identificar y de trabajar, la tenemos desde el punto de vista como tal. ¿Somos discípulos? La respuesta es sí. Por lo tanto, al ser discípulos nosotros lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Jesús nos demostró cómo debemos de trabajar, qué debemos de sentir, debemos de amar al prójimo, que negocios son negocios y familias son familias. La respuesta es no, pero que nosotros a través de esa enseñanza que hemos tenido en esta noche, somos discípulos, no discípulos de Marvin Mauricio, sino que discípulos de la doctrina del amor que Jesús nos vino a enseñar. Y continuar y compartir las enseñanzas sin manipulaciones. Eso es algo que se tiene que hacer mucho referencia y no tergiversar lo que Jesús nos trató de dar en su esencia pura del amor. Yo me puedo dedicar a una cosa y otro hermano a otra cosa, pero si no afecta al prójimo, mis hermanos, está bajo el amor, bajo los lineamientos que Padre Celestial nos lo permite. ¿Y por qué hacían referencia en el nombre de Jesús? Derivado a que propiamente esto va enfocado hacia el amor al prójimo como tal. ¿Qué es Jesús? Jesús es amor. Por lo tanto, todo lo que trabajemos en el nombre de Jesús va a ser con similitud e igualdad al amor como tal. Entonces, hemos llegado de lo general a lo específico en esta noche. ¿Qué significa hacerlo en el nombre de Jesús? Es trabajar con el amor, trabajar con ser serviciales y con tener esa empatía hacia el prójimo como tal. No aprovecharme de las necesidades materiales y espirituales de los demás para satisfacer mis necesidades intrapersonales. Y es por eso que la labor trascendental en el trabajo espírita hacemos referencia a lo que Becerra de Meneses en el mensaje psicofónico obtenido por el medium Divaldo Pereira Franco en Río de Janeiro el 22 de agosto del 2013 nos hace referencia a trabajemos en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice en este mensaje psicofónico? Es necesario que ejerzamos la mediunidad con Jesús. ¿Y qué se hace referencia a eso, mis hermanos? Que debemos de desempeñar las mediunidades que nosotros tengamos con amor hacia los demás, no con perseguimiento de lucro. Sabemos que la doctrina espírita no persigue lucro, sino que la única objetividad es el amor al prójimo como a sí mismo. El medium sin las cicatrices del sufrimiento aún no se encuentra en condiciones de servir en plenitud a aquel que es el ejemplo máximo de la entrega. Cada uno de nosotros ha tenido diferentes pruebas, ha tenido diferentes expiaciones, pero que propiamente esa convicción de superar esas pruebas nos hace referencia a tener mayores capacidades de demostrar cuál es el camino como tal. A la gloria no se llega en un camino de rosas. Es a eso a lo que nos hace referencia. Para tener una mediunidad y desarrollarla, debemos de pasar pruebas para ver si propiamente nosotros estamos aptos a ser serviciales y tener esa convicción de trabajar como tal. Entregados a la labor de la caridad en la condición de trabajadores como somos de la última hora. Jesús espera que realicemos las tareas que nos fueron encomendadas y de entre muchas de la mediunidad ennoblecida con la conducta coherente de las postulaciones espíritas que tienen prioridad. ¿Qué se trató de decir nuestros guías espirituales a través de esta comunicación? Que lo que nosotros estemos dando y dándole al prójimo sea como que Jesús lo esté dando como tal. ¿Y cuál era la verdadera esencia o el verdadero sentimiento de Jesús, mis hermanos? Es el de dar el amor al prójimo, de tener la caridad como tal, pero sobre todo el tener la convicción de que nuestro trabajo va primero que nada entregado a nuestro Padre Celestial, ya que Él nos da la autoridad y la potestad de poderlo ejercer, y al mundo espiritual que está con nosotros y que nosotros somos instrumentos para ser serviciales hacia los demás.
¿Por qué con un medium siento mayor satisfacción de mis necesidades espirituales? Porque los mediums en alguna oportunidad hay quienes sí están trabajando bajo esa verdadera esencia y hay quienes solo porque trabajan por el qué dirán, porque ay, porque la mediumnidad hay que hacerla, porque ni modo. A mí me gustaría cobrar por lo que yo estoy haciendo, porque después de trabajar espiritualmente yo me voy cargado a mi casa. Entonces, ¿quién va a pagarme por eso? Entonces, es por eso, mis hermanos, que nosotros en alguna oportunidad sentimos más alivio con un medium derivado a que éste sí está sintiendo la verdadera esencia de su mediunidad. Los espíritus o espíritas que aquí trabajan sin descanso por mediación de mí, piden que nos unamos en la construcción de un mundo mejor. Y ojo con esto, cuando nos hace referencia a unirnos como tal, no quiere decir de que centro espírita A y centro espírita B se fusionen y sean uno solo, no. El Centro Espírita A tiene su metodología de estudio, el Centro Espírita B tiene su manera de estudiar, que tal vez las prácticas que ellos hacen no las comparten ellos, pero se deben de respetar entre sí. Y que ese respeto ya genera una armonía y ser serviciales hacia el prójimo como tal. Y que el trabajo del Centro Espírita A y el Centro Espírita B sean hacia la orientación, hacia el manejo y no tergiversación de la doctrina espírita como está codificado en estos libros que nosotros encontramos como tal. Ah, es que la escuela A interpreta de una manera y la escuela B interpreta de otra manera, no. Si esa interpretación llega derivada de limitaciones por la capacidad de estudio, pero que la esencia de sentir el amor hacia el prójimo sea el mismo aquí, allá y allá. Eso es desde el punto de vista de centros de espíritu. Y nosotros como estudiantes de la doctrina espírita, mis hermanos, si vamos al centro A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, debemos de centrificar identificarnos propiamente en una metodología de estudio. ¿Por qué? Porque si yo voy al centro A, B, C, D, E, F, G, realmente no estoy teniendo yo un criterio propiamente. Y ese criterio es como cuando uno pertenece a una casa de estudios universitaria. Yo no voy a ir, hoy lunes voy a ir a la universidad A, mañana a la universidad B, pasado a la universidad C. No, debemos de identificarnos propiamente en una casa de estudios y tener y continuar con esa convicción. Si yo ya no me siento a gusto dentro de este centro espírita, mis hermanos, yo estoy en el libre albedrío de poder decir muchas gracias por sus enseñanzas, me voy al centro espírita B, pero no voy a estar yendo hoy aquí, mañana acá, pasado allá, no. Eso es algo que a criterio personal no estaba con los lineamientos razonables, pero muchos me van a decir, yo voy a seguir yendo a A, B, C, D, F, G. Usted está en su libre albedrío, mis hermanos, pero propiamente usted debe de identificarse con un centro espírita como tal para continuar con esa evolución intelectual como tal. Entonces, el unirnos no quiere decir de que todos seamos lo mismo, que digamos lo mismo, que pensemos lo mismo, no. Es respetar lo que nosotros ejercemos y sobre todo que lo que nosotros hagamos o lo que otros centros espíritas hagan vayan hacia un objetivo y el objetivo de Escuela Heliosófica Luz y Caridad que pertenece a Cadena Heliosófica Guatemalteca es dar esa heliosofía hacia las generaciones que vienen por delante, generaciones espirituales que están escuchando esta plática, derivado que heliosofía significa dar la luz y lo que hoy en esta noche traté de dar es esa luz y ese conocimiento a través, tal y como se denomina la Escuela Heliosófica Luz y Caridad, a través de una caridad. ¿Y cómo es la caridad que hoy día en esta noche? A través de la ponencia como tal. El que quiera escuchar, que escuche, y el que quiera ver, que mire. Es así, mis hermanos, como este tema que preparé en esta noche, tal y como se los había mencionado al principio de la ponencia, habían 3 hermanos que pertenecen a la Escuela Filosófica Luz y Caridad, que para los que
tuvimos o tenemos la oportunidad de haberlos conocido, pues primero que nada, este trabajo de esta noche va dedicado a nuestro Padre Celestial, al mundo espiritual y a estos hermanos que propiamente durante su existencia corporal hicieron alusión a este tema que en esta noche trabajé y que diserté como tal. Que pedí permiso para poner estas imágenes dentro de la ponencia que nuestros hermanos de redes sociales pusieron. La respuesta es sí, con la convicción de que si a mí en lo personal me dijeran, mire Marvin, y usted eh, para llegar al nivel, cuál sería el camino del trabajo, de la esencia como tal, pues les diría, miren, yo he aprendido mucho de estos hermanos que han estado conmigo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista material. En primer lugar, como les digo, Padre Celestial es quien está con uno, el mundo espiritual, que ha estado con cada uno de nosotros en cualquier momento. Y eh, a nuestro hermano Genaro Bravo, que ha estado en momentos duros, ¿verdad? Así como dice una canción, recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Eh, Desde el punto de vista espiritual, no solamente él ha estado con uno, entidades espirituales de la Escuela Filosófica Luz y Caridad, como Ramón Solórzano, como Joaquín Roca, Rodas Mexicanos, han estado con uno. Ustedes lo miran a uno en alguna oportunidad. Ah, es que Marvin, qué penas, qué necesidades ha de tener. Si mírenlo ahí en sus fotos, aquí anda y todo lo que hace, todo lo que puede hacer y toda la capacidad que tiene para dar. Pero detrás de todas esas glorias materiales que uno logra, hay hay unos antecedentes entre los cuales, pues, hermanos espirituales saben muy bien todos esos procesos que uno pasa y que a través de la ayuda de Dios, del mundo espiritual y estos hermanos que acabo de hacer referencia, uno puede estar donde está ahorita. Desde el punto de vista eh, de Emanuel Brau, pues trabajamos conjuntamente materialmente a través del grupo de jóvenes, ¿verdad? Que teníamos propiamente la convicción de las ideas que teníamos para futuras generaciones de estudiantes de la doctrina espírita juvenil, que obviamente sabemos de que un joven no va a tener la misma percepción de la doctrina espírita como se tiene alguien de edad adulta, pero que sabemos de que propiamente el ser servicial era la esencia como tal. Si para desde el punto de vista eh, adulta era una, desde el punto de vista juvenil era otra, pero que ambas iban hacia ese lineamiento de tener estos conocimientos de la doctrina espírita razonables, con bases sustentables, con bases confiables, y no perder esa esencia de los legados espirituales que han tenido ante esta institución y tener esa esencia que él como espíritu encarnado tuvo durante su reencarnación, el ser servicial, tal y como ustedes lo ven en la imagen, estar presto y dispuesto ante el servicio al prójimo sin ver ni decir, a este hermano sí lo voy a ayudar, a este hermano no lo voy a ayudar, ¿no? Debemos de estar prestos y dispuestos a ayudar a cada uno de los demás. Y al doctor Edwin Brown, pues un hermano que me ha dado la oportunidad de crecer intelectualmente a través del conocimiento de la doctrina espírita. Cuando tuve la oportunidad de ir a un viaje internacional, él abogó conmigo, con las entidades espirituales de ASDEC, de la Asociación de Estudios Cardesianos en Medellín, Colombia. Dio referencias para que yo pudiera ser empezado a tomar en cuenta a nivel internacional. Desde el punto de vista intelectual de las pruebas que les digo yo, cada uno de nosotros tenemos, él sabe las necesidades que cada uno de nosotros tenemos
Y hoy por hoy en esta transmisión, si la está viendo, doctor, pues le digo, hicieron cumplir el objetivo que tenía intelectualmente. Y eh, gracias por ese acompañamiento, por ese apadrinamiento espiritual para darme la fuerza y estar hoy donde estoy y continuar con este trabajo de la divulgación de la doctrina espírita. Sabemos que no sabemos cuándo vamos a regresar al mundo espiritual, pero mientras tanto estemos en este mundo corporal, estamos prestos y dispuestos para continuar con esta tarea que nos han venido a dejar y nos han encomendado a estos guías espirituales, tal y como lo hacía referencia anteriormente, y estamos en la tarea y en la lucha para continuar y de igual manera ser servicial como lo es él ante la imagen que se ve en la pantalla, no denigrar, no porque hay solamente atiendo a personas que visten de buena manera vamos a trabajar, ¿no? La respuesta es que lo que estos tres hermanos nosotros vemos acá es la esencia pura de trabajar en nombre de Jesús. Y ese trabajo propiamente, mis hermanos, es hacia el amor al prójimo y a buscar el bien común dentro de la sociedad como tal. Entonces, mis hermanos, para mí es un gusto haber disertado en este tema y dedicado propiamente a nuestro Padre Celestial, al mundo espiritual, a estos seres que hice referencia y a otros seres que han estado acompañándonos a cada uno de nosotros, el agradecimiento por tener esa convicción y mantener esa esencia propiamente que nos dice trabajar en nombre de Jesús significa trabajar con amor hacia los demás. Espero no haber herido susceptibilidades, honrar siempre y agradecer a nuestros maestros que nos enseñan tanto bueno como malo, porque de ellos nos debemos y hacia ese punto debemos llegar nosotros a continuar con el trabajo como tal. Esa última eh, lámina, pues es la parte introductoria del siguiente tema que continúa con el ciclo de conferencias de la Escuela Filosófica Luz y Caridad, en la cual les agradezco infinitamente a Dios y a cada uno de los que nos acompañó, tanto materiales como espirituales, a esta ponencia de esta noche. Para mí, en lo personal, muy agradecido, mis hermanos, y la mejor de las noches para cada uno de ustedes.